quede marcado en el 9 de enero. En ese sentido, contamos para la tarde de hoy con distinguidos expositores que nos brindarán desde diferentes ópticas elucidaciones sobre la gesta del 9 de enero. Como muchos de nosotros, si bien es cierto, no llegamos a vivir este momento, me permito hacer una brevísima descripción de lo acontecido. Panamá tenía una reclamación histórica para lograr la soberanía en todo su territorio. Es por ello que el 2 de mayo de 1958 se llevó a cabo la Operación Soberanía, donde 25 estudiantes universitarios divididos en dos grupos invadieron y colocaron 70 y 75 banderas panameñas en las áreas engramadas de Balboa y del edificio de la administración de la zona del canal. Gesto que logró la firma de un acuerdo denominado Chiari-Kennedy y en enero de 1963, el cual permitía la izada de la bandera panameña junto a la bandera norteamericana en ciertos lugares de la zona del canal, la cual se manejaba como un enclave colonial donde los panameños no teníamos acceso. Este territorio, dividido por una cerca, no solo dividía dos sociedades diferentes. En esta regía la nación norteamericana, tanto jurisdiccional como administrativamente, como quien cruza una frontera a otro país. Pero ese acuerdo no se cumplió, ya que el 1 de enero de 1964, en que debía entrar en rigor esta medida, los Sonians ignoraron el acuerdo y se negaron a izar nuestra bandera panameña. Por lo que ese 9 de enero de 1964, un grupo de estudiantes, especialmente los del Instituto Nacional, trataron de hacer cumplir los tratados a través de la izada de la bandera panameña en Balboa High School, luego de conversar con autoridades estadounidenses. Este intento terminó con una agresión desmedida hacia los panameños por parte de los policías y civiles de la zona del canal, impidieron la izada e incluso de nuestra bandera, e incluso en el forcejeo se rasgó nuestra bandera. Esta reacción tan violenta desencadenó la indignación de la sociedad panameña, que salió espontáneamente en defensa de las víctimas. Como respuesta del estamento estadounidense, hubo una intervención militar que luego de 4 días terminó con 23 muertos y 300 heridos, en su gran mayoría panameños. Es por ello que el presidente de ese entonces, Rodolfo Chiari, rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos el 15 de enero. Los hechos del 9 de enero reforzaron la identidad nacional y fueron considerados como el impulso para que Panamá lograra su total soberanía, ya que se alcanzó la firma del Tratado Torrijos-Carter el 7 de septiembre de 1977. Establecía el traspaso de todas las propiedades e instalaciones de la zona del canal a la República de Panamá, y que felizmente se culminó el 31 de diciembre de 1999. Fechas como el 9 de enero son importantes conmemorarlas con respeto y sin jolgorio, a fin de recalcar el sacrificio de muchísimos panameños para que nosotros disfrutemos plenamente de lo que ellos apenas soñaron. Ese es el motor por el cual la Defensoría de los Universitarios siempre procura conmemorar una tan importante fecha. Por ello, para la tarde de hoy contamos con 3 distinguidos expositores, los cuales tendrán 20 minutos cada uno, por lo cual me permito presentarles en primer lugar al profesor Gilberto Marulanda, el cual es profesor de Historia de Panamá y América de la Universidad de Panamá. Cursó estudios de doctorado en Historia en la Universidad de Costa Rica. Tuvo una pasantía doctoral en el Instituto Iberoamericano de Berlín, Alemania. También cuenta con una maestría en Historia de Panamá y una licenciatura en Geografía en Historia de la Universidad de Panamá. Ha publicado investigaciones históricas en las revistas Lotería, Cuadernos de Ciencias Sociales del IDEN, Revista de Procesos Sociales de la Flaxo, Panamá, y diversos diarios como La Estrella de Panamá, Panamá América, El Siglo, entre otros. También ha publicado en conjunto, primero en el año 2009, con el antropólogo Bernal Castillo, el libro Ciudadanos y Participación Política Indígena en Panamá,
y un segundo libro en conjunto con el doctor Luis Acosta, intitulado Entre el autoritarismo y la democracia, la invasión a Panamá de 1989. El profesor Marulanda también es miembro de la Asociación de Profesores de la Universidad de Panamá, entre otras asociaciones. Sin explayarme más, con ustedes, el profesor Marulanda. El micrófono es todo suyo, profesor. Muchas gracias, Clarisa. Doctor Raúl González, defensores universitarios, compañeros de la mesa virtual, jóvenes, estudiantes, profesores que nos acompañan. Ante todo, quiero felicitar a la Defensoría por esta iniciativa que sin duda es parte de esa lucha de preservar la memoria colectiva de los y las panameñas en torno a eventos que han marcado el mismo ser panameño y que constituyen hitos en la historia de nuestra nación. Es por ello que me regocijo estar acá y me siento muy honrado por esta oportunidad de dialogar con este selecto público algunas apreciaciones en torno al 9 de enero de 1964, cuyos hechos emblemáticos y más significativos los acaba de citar la compañera Clarisa, que es nuestra digna moderadora. Si quisiera dividir mi exposición de 15 o 20 minutos en tres partes fundamentales. Una primera parte, mirar el entorno interno, económico, cultural que vivía Panamá en 64. Igualmente mirar esos antecedentes inmediatos que son las bases del hecho mismo, la gesta heroica del 64. La participación de la población panameña en los hechos mismos del 9 de enero y fundamentalmente yo quiero hablar del presente. La historia, jóvenes, es una ciencia cuyo objetivo central es entendernos hoy. La historia no tiene como fin quedarse en el pasado. Estas son las primeras palabras que yo le doy a todos mis estudiantes en los cursos de historia de Panamá, llámese historia global o relaciones de Panamá y Estados Unidos. La historia es una ciencia viva, parte de las ciencias sociales que buscan la felicidad del hombre, y esa felicidad parte por entendernos hoy. Mis estudios se centran en la memoria histórica, que se define como la presencia del pasado en el presente. La memoria del 9 de enero, sin duda, es un objeto historiográfico que sí quiero, en el cierre de mi diálogo con ustedes, aportar. El 9 de enero de 1964 se inscribe en una coyuntura económica complicada que Stout, Celestino Araúz, el economista Roberto Méndez, que en paz descanse, en sus estudios lo exponen. La recesión económica del año 45 al 64 va a golpear duramente al país, particularmente los últimos años, cuando Estados Unidos
impulsa un plan de contención del gasto. Esta contención del gasto tenía el objeto de hacer importantes inversiones hacia el programa que se llamó la Alianza para el Progreso, que buscaba principalmente frenar, por decirlo así, el avance del socialismo en la región. Esta crisis económica o recesión económica sin duda va a incrementar la incomodidad, la inconformidad de sectores de la burguesía productiva panameña que no estaba conforme con los ingresos producto del transitismo o el área de la región interoceánica como conocemos, ya que el periodo, la política de los antiguos o anteriores presidentes o administraciones de llevar a cabo acuerdos parciales comerciales no llenaba la expectativa de estos sectores de la burguesía y que coincidía este malestar con una población panameña con un marcado nacionalismo, patriotismo y sectores intelectuales, estudiantes universitarios y de secundaria organizados con una marcada acepción antiimperialista, anticolonialista. A nivel internacional, esta situación se ve abonada con hechos trascendentales como la Revolución Cubana, la nacionalización del Canal de Suez, igualmente el avance y triunfo de países del tercer mundo, África, Asia, en sus procesos de descolonización. En ese escenario, entonces, encontramos una década de los años 50 con las condiciones dadas para una explosión social, ya que lo que vivimos en el 64 no va a ser un hecho ni espontáneo ni fortuito. Va a ser la acumulación histórica de las condiciones que estamos exponiendo sucintamente, que estaba mucho más afectada, por decirlo así, por el aspecto cultural o el choque cultural de grupos humanos llamados Soniams en la zona del canal, con particularidades que sin duda ofendían al panameño, el racismo, el sentimiento de superioridad y la hegemonía concreta, la hegemonía real de esta cuasi nación. Recordemos que los Soniams en la práctica no eran estadounidenses culturalmente hablando. Recordemos que los Soniams no eran panameños tampoco, sino generaciones de estadounidenses que ya residían en la zona del canal con privilegios superiores a cualquier estadounidense y quienes se habían apropiado real, o sea, materialmente y psicológicamente del área interoceánica. Esta apropiación obviamente es un proceso que bien podríamos estudiar con Benny Anderson y otros más que estudian la construcción de las naciones, pero matizado por este mar de privilegios como altos salarios, con bonificación del 25% adicional por vivir en el extranjero de Estados Unidos, no pagar impuestos,
vacaciones de 40 días, etc. O sea, no es casual entonces que los primeros agresores de nuestros jóvenes, de nuestro pueblo que quería llevar la bandera a la zona del canal, no como un simple trapo o una tela, sino como el alma de la patria, que es la soberanía, la dignidad nacional, va a ser agredido inicialmente por los civiles, hombres, mujeres, niños, físicamente y verbalmente. En este sentido, los antecedentes inmediatos del evento como tal, efectivamente, el 47, no voy a ahondar en él porque ya se expuso, es considerado el primer acontecimiento de choque o revés de los Estados Unidos por parte del pueblo panameño con el rechazo del convenio de bases el 12 de diciembre de 1947. Apuntalado este evento, obvio por la fundación de la Universidad de Panamá en el 35 y también por la fundación de organizaciones como la Asociación de Profesores y otras organizaciones sociales muy importantes del país y como grupos feministas y demás. En el 58 la Siembra de Bandera, que es una operación secreta, casi quirúrgica, organizada por la Unión de Estudiantes Universitarios, que dirigían en ese momento prestigiosos líderes como Carlos Arellano Lennox, Julio Rovi y otros distinguidos estudiantes, Eduardo Miró, en donde van a hacer una incursión furtiva a diferentes lugares de la zona y van a sembrar banderas panameñas, lo cual era un delito. Quizás hoy día no tenemos la posibilidad de comprender la magnitud y el impacto que era estar en tu país y poder ser detenido y juzgado y condenado a cárcel por caminar en la zona del canal. Entonces estos muchachos, estas muchachas, porque había mujeres también en esta operación, van a incursionar, van a colocar las banderas y van a salir exitosamente para ser el orgullo de los panameños, de las ciudades y del país, y la vergüenza para los cuidadores estadounidenses. Este hecho, que quizás hoy sería tan simple e insignificante, quizás poner bandera de alguna provincia o sembrar algún tipo de logo en algún lugar, fue un problema diplomático. Los estadounidenses recogen las banderas y las devuelven a las autoridades panameñas y presentan una queja formal. Sin embargo, ya estaba la idea de la bandera en la zona del canal. En entrevistas que yo realicé a algunos de estos participantes, nos aportan algunos nombres de algunas damas que participaron en este evento y quiero compartirlo. Imelda Yolanda Berguido, Rosa Guerrero, Julieta Botello y Magda de Paredes. Nos confirmaron tanto Porfirio de Cruz, profesor de historia que ha fallecido, y Carlos Arellano Lennox, quien en su momento conversamos en particular. Carlos Arellano Lennox confirma la participación de Berguido, de Guerrero, de Magda de Paredes, aunque no recuerda la participación de Botello. Fueron 75 banderas las que sembraron este grupo de estudiantes este 2 de mayo de 58, evento que va a quedar en la memoria colectiva de los y las panameñas por muchos años y va a provocar que el año siguiente, el 3 de noviembre, se dieran iguales manifestaciones hacia la zona del canal con la bandera tricolor
y por los movimientos sociales, estudiantiles principalmente, e igualmente algunos diputados y académicos como el historiador Castillero Pimentel y el diputado Boyd, y igual que en otras ocasiones fueron repelidos por la policía, fueron golpeados e igualmente rociados con gas pimienta, bombas lacrimógenas. Este suceso, el cual se obvia bastante, quizás por la magnitud de la significación del 9 de enero, fue un evento muy impactante. 65 heridos detenidos en la zona, y por parte de los estadounidenses 45 heridos, bomberos y policías. En esta coyuntura, la Guardia Panameña, la Policía Panameña, va a intervenir, va a hacer arrestos y, por decirlo así, va a meterse en la protesta. El detalle es que para el año 64 esto no ocurrió, que es una de las acusaciones de los estadounidenses. Ese mismo mes de noviembre de 59, y como resultado de las protestas del 3 de noviembre, un grupo de interioranos, yo quiero sí subrayar este evento porque no ha sido tan estudiado. Un grupo de interioranos organiza en Chiriquí lo que se va a llamar la caravana chiricana, la zona del canal, el 28 de noviembre de 59. Ya en este momento hay una preocupación muy seria del gobierno estadounidense de la estabilidad de su situación en Panamá. Igualmente en la zona. El gobierno de Panamá, al enterarse obviamente de los planes de los ciudadanos chiricanos, que ya habían hecho contacto en las principales ciudades del interior, Santiago, Penonomé, en Divisa, organizó una concentración patriótica que le llamaron en la Plaza Francisco Arias Paredes, que está exactamente en la plaza donde está hoy día los estacionamientos del municipio de Panamá. Ahí se mantiene la plaza todavía. El gobierno panameño organiza una concentración ahí como una forma de encerrar o meter a los protestantes en un evento oficial. Llegaron los chiricanos en conjunto con una larga caravana de ómnibuses, van a llegar a la plaza, van a romper el protocolo y van en estampida, tanto los presentes de la concentración como los interioranos, a la zona del canal, donde ya estaba rodeada por policía panameño, y se va a evitar una confrontación mayor. Este es uno de los pocos eventos de expresiones nacionalistas y de lucha por la soberanía panameña del interior del país que ha sido documentada, y tenemos un artículo que se titula precisamente Caravana Chiricana a la zona del canal, publicada en revista Lotería, que es un dúo porque igualmente tengo un artículo titulado La participación y reacción de las mujeres el 9 de enero del 64, igualmente de revista Lotería, de los años 2002 y 2003. Consecutivamente pueden encontrarlo en las redes con el título e igualmente mi apellido. Son trabajos muy viejos. Yo estaba casi ya iniciando mi carrera de estudio de posgrado, y me pareció importante estudiar dos hechos casi invisibilizados en la historia de la lucha por la soberanía, que era la participación de las mujeres, igualmente la lucha de los interioranos. Solamente se habla de las epopeyas
citadinas del área de Panamá y Colón, que obviamente fueron las de mayor impacto, pero sí se dieron estos eventos fundamentales. Es así entonces como encontramos esta mañana a los estudiantes del Instituto Nacional. Hace un año de la gesta del 64 se impartía la cátedra de Historia de las Relaciones Panamá y Estados Unidos. Y era una cátedra que, como al inicio planteé, que hablaba de la vida nacional, que generaba un pensamiento crítico y era un escenario donde los estudiantes se expresaban y sus profesores orientaban. Es así como los estudiantes de una forma ordenada, yo quiero subrayar esto, porque siempre se acusa a los jóvenes de ser impulsivos, de ser revoltosos, de crear problemas. Los estudiantes del Instituto Nacional, a pesar de que 7 de enero iniciaron a izar banderas en diferentes lugares de la zona del canal, sin la presencia de la bandera panameña, se esperó hasta el 9 de enero para la manifestación, que tenía permiso del gobernador e igualmente permiso del colegio. Se va ordenadamente con la bandera por la ruta de la soberanía, que muchos de nosotros la hemos recorrido, estuviéramos allá, profesor Raúl, el día de mañana, ¿verdad? Haciendo la ruta de la soberanía hacia la Escuela de Balboa, y ellos van a ser interrumpidos en su marcha. Tenían permiso para izar la bandera en la Escuela de Balboa. Tenemos que tener claro esto. Y de ese grupo de 150 o 200 institutores, hombres y mujeres, van a ser detenidos contiguo a la Escuela de Balboa, donde está hoy el monumento de la llama eterna, y respetada hace poco por policías soneitas que ante el permiso de izar la bandera dan paso a 7 estudiantes para izar la bandera en un ámbito o un ambiente muy violento, con gritos, insultos, no solamente de estudiantes, sino también de sus padres. César Villarreal, Alcibiades Picota, Napoleón de Berna, Luis Vergara, Inocencio García y Eligio Carranza son los valientes que entran al corazón de la manifestación o del colegio de Balboa para izar la bandera, y nos cuenta César Villarreal en una entrevista que logramos hacerle unos años atrás que el nerviosismo era mucho. Y él con la voz quebrantada nos decía, Gilberto, nos decían que nos largáramos. ¿Cómo nos van a largar de nuestra tierra? Y él no se percató del momento de la agresión y los empujones, porque tenía la bandera sostenida. Y cuando se da cuenta, la bandera panameña, dicho sea de paso, era un patrimonio histórico porque había sido precisamente la bandera usada el 12 de diciembre del 47 en el rechazo del Comino Filojanes, y que tenía manchas de sangre de algunos heridos de esa manifestación, y había sido entregada al grupo de institutores con el compromiso de defenderla con la vida. Y nos dice César Villarreal que cuando él ve la bandera desgarrada, así como todos la hemos visto, se sintió una gran, aparte de frustración, impotencia ante la multitud de gente. Profe, le quedan 3 minutos. Ahora que me emocioné me vas a cortar, no, mentira. Es importante este evento de la bandera, porque hay todo un debate en torno a este hecho. Hay una acusación de sectores que dicen que los mismos panameños rompieron la bandera. Hay otros que dicen que fue la multitud. César en sí
no me confirmó qué era. Él piensa que había un policía con el tolete y él dio un golpe y que ahí inicia el rasgado de la bandera. Él no sabe, dice, si el golpe era para ellos o para los Sonions. Yo sí creo que era para ellos. Muchas gracias y disculpen la emoción y a la orden si hay alguna pregunta para desarrollar posteriormente. Bueno, profesor, en primer lugar le agradecemos enormemente por su interesantísima exposición, la cual ha sido una de gran ilustración para todos. Y comparto sus sentimientos porque es inevitable no emocionarse en este tema. Y sobre todo, es un tema tan amplio, con tantos detalles a discutir. Y sobre todo que las generaciones hoy en día desconocen, porque hay mucho que enseñar y en ese sentido le comprendemos. Bueno, miles y miles de mártires han ofrendado heroicamente su vida en aras de los intereses del pueblo. Mantengamos en alto su bandera y avancemos por el camino teñido con su sangre. Mao Zedong. Continuando con nuestro programa de la tarde de hoy, es un placer presentarles a nuestro siguiente expositor, el joven Gilberto Solís. Este activista herrerano desde muy joven siempre se ha interesado por las causas de justicia social y por ello fue parte del movimiento estudiantil desde sus estudios secundarios, tanto en el Instituto Nacional como el Colegio José Daniel Crespo. Siendo estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, fue representante de la facultad ante el Consejo General Universitario y también fue miembro de la Junta Directiva del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho. Si no fuera por la pandemia, ya pudiéramos llamarle colega, ya que actualmente se encuentra en los trámites de titulación de la licenciatura. Con ustedes, Gilberto Solís. Es todo suyo el micrófono. Muchas gracias, licenciada Clarisa. Buenas tardes a todos y todas las que nos acompañan la tarde de hoy. Agradecer a la Defensoría de los Universitarios por esta iniciativa sumamente importante, sumamente vital y sumamente necesaria para que nuestra juventud, nuestros compañeros, nuestras compañeras puedan nutrirse de conferencias y exposiciones magistrales como la que acabamos de escuchar por parte del profesor Gilberto Marulanda. Definitivamente que es un honor poder compartir esta mesa virtual con ustedes. Igualmente gracias al profesor Raúl González por la invitación y la iniciativa de poder realizar este evento el día de hoy y darle las gracias a cada uno de ustedes que han sacado de su valioso tiempo para acompañarnos en este importante evento. Después de lo que ha planteado muy bien de manera elocuente y clara y precisa el profesor Marulanda, me quedaría poco que decir. Sin embargo, es un tema tan complejo que nos pudiéramos quedar aquí hasta el día de mañana, 9 de enero, para explicar ampliamente todo lo que significa esta importante fecha. Yo lo que puedo añadir en este asunto es que Panamá históricamente ha sido un país anticolonialista. Y ha sido un país anticolonialista porque precisamente estamos a punto de cumplir el bicentenario de la independencia de Panamá de España, un suceso sumamente importante en la historia del Istmo, en la historia de Panamá. Y luego tenemos en el siglo XX toda una serie de acontecimientos anticolonialistas precisamente, pero en este caso contra Estados Unidos y su hegemonía reinante en la zona del canal y el respectivo control de dicho canal, que era una situación completamente contradictoria, fuera de lo común, fuera de lo tradicional, que Panamá tuviera como límites en ese momento al norte el Océano Atlántico, al sur el Océano Pacífico, al este Colombia, al oeste Costa Rica y al centro limitábamos con Estados Unidos. Era una situación
que me imagino que para los que les tocó vivir esa hazaña de poder revertir esa situación, tuvo que haber sido un tema muy complicado, muy complejo, tener un enclave en tu propio territorio, y el país que no lo ha vivido no lo va a entender. Pensará que fueron unos muchachos revoltosos a izar una bandera, una tela, y se formó un alboroto y crearon todo un problema. Lo típico que alguien puede pensar en una situación, pero eso sabemos y estamos convencidos que era algo más allá que una bandera, era algo más allá que ir a crear un problema, era recuperar la soberanía, era recuperar la autodeterminación y era rescatar la dignidad nacional que se le había arrebatado al pueblo panameño por una serie de gobiernos que cuando nos separamos de Colombia habían estado haciendo muchas etapas revisionistas de lo que era el Tratado Jaibuno-Varila, que le concedía a Estados Unidos el Canal de Panamá a perpetuidad. Y el 9 de enero, como bien lo dijo el profesor Marulanda, no fue un hecho espontáneo, producto de la casualidad. Fue un hecho que venía generado de múltiples acontecimios anteriores, que muy bien ya se mencionaron, y que estalla o llega a su punto máximo. En ese momento el presidente Chiari rompe relaciones con Estados Unidos, también una situación muy importante y destacable, y no fue que Chiari tal vez lo quiso hacer, es que el pueblo panameño lo exigía de una manera ferviente, porque lo que había sucedido allí había sido un ultraje contra un símbolo patrio sumamente importante. Definitivamente que en los propios acontecimientos y posteriormente no hubiese sido tan fácil recuperar la zona del canal, no hubiese sido tan fácil recuperar el canal de Panamá, que a pesar de todo lo que se generó después del 9 de enero, fue una etapa larga, una etapa que algunos consideraban imposible, pero que de una u otra manera, en gran medida diría yo, se le pone un punto final a esa llamada perpetuidad y se genera una nueva negociación con el llamado Tratado Torrijos-Carter, que se firma en 1977 y que al pasar de los años se va haciendo una devolución progresiva de todas las zonas que estaban en control de Estados Unidos, la salida de los soldados y finalmente la reversión del Canal de Panamá y la llamada recuperación total de nuestro territorio completamente en 1999. Sin embargo, yo considero importante resaltar que la lucha de liberación nacional, la lucha anticolonial y la lucha por nuestra soberanía no ha culminado y sigue en proceso, porque tenemos un tratado de neutralidad que precisamente Estados Unidos, bajo ese tratado y bajo ese argumento y otros, produjo como excusa la invasión de 1989. Seguimos bajo el paraguas de los Estados Unidos y yo creo que nosotros, las nuevas generaciones, tenemos el deber de revisar lo que haya que revisar, porque en el momento de la negociación era un momento puntual, era un momento en donde se necesitaban dar pasos importantes, relevantes, se dieron, pero todos sabemos que ese tratado está sujeto a modificaciones, a un perfeccionamiento para que podamos decir alto y claro que somos un país totalmente independiente, que somos un país totalmente soberano y que somos un país totalmente neutral, como debemos ser, como somos, pero que para efectos formales necesitamos concretar esa etapa sumamente importante. Y en base a la solidaridad internacional es importante destacar que cuando se dan los hechos del 9 de enero se producen múltiples protestas y concentraciones de apoyo al pueblo panameño, y entre las más relevantes que se pueden mencionar es que en la República Popular China se realizó una concentración de apoyo al pueblo panameño en virtud de la masacre que había sucedido el 9 de enero.
Ernesto Che Guevara, destacado argentino, cubano, un latinoamericano, un guerrillero, un médico, reivindicó y defendió a nuestro país en la Organización de Naciones Unidas, seguidamente, semanas después de lo que se había dado el 9 de enero, incluso el Che Guevara defendió más a Panamá que el propio representante de nuestro país en la ONU. Un hecho totalmente vergonzoso que nuestro propio representante en la Organización de Naciones Unidas no haya tenido los pantalones que tuvo el Che Guevara en brindar y mostrar la solidaridad. Y ese video está en YouTube, lo pueden buscar y darse cuenta cómo recibimos ese apoyo, ese mensaje que fue eco y tuvo una repercusión a nivel mundial, porque estábamos hablando de nada más y nada menos que el organismo de las Naciones Unidas. De tal manera que el hecho que se dio, la gesta, todo lo que se generó el 9 de enero y posteriormente tuvo una repercusión mundial. Panamá brilló en la etapa de buscar aliados internacionales para recuperar la soberanía. Recordemos todos los viajes que realizó Omar Torrijos buscando apoyo, el Consejo de Seguridad de la ONU que se realizó en Panamá para abordar, entre otras cosas, el problema, el conflicto que teníamos con Estados Unidos. Es decir, que esa etapa marcó un precedente sumamente importante en la política internacional panameña, que brilló ante el mundo y recibimos toda la solidaridad de muchos pueblos amigos, y el único país, obviamente, que se opuso a toda esa iniciativa fue Estados Unidos y el Estado de Israel. Eso está documentado, eso está certificado y eso está comprobado. Todos los demás países del mundo de manera vertical mostraron su apoyo a nuestro país, y yo creo que debemos estar sumamente agradecidos, porque eso contribuyó a que Panamá se pudiera sentar de igual a igual con Estados Unidos y negociar lo que fue el Tratado Torrijos-Carter. Y yo considero que en esta fecha tan importante que estamos por conmemorar el día de mañana, tenemos una tarea generacional de poder construir y perfeccionar esa etapa que nos antecede como generación, pero que tenemos ese deber de luchar por un Panamá distinto, un Panamá para todos, y hacernos la pregunta del Panamá que tenemos y el Panamá que queremos. Yo considero que esa es una de las tareas más importantes que nos deja el 9 de enero. Vuelvo y repito, yo considero que es una gesta que no ha culminado, que está en proceso, que está en desarrollo, y precisamente por eso también han tratado de borrar la historia, de minimizar los hechos, para que la juventud no tenga esos referentes, o para que la juventud no tenga esos estímulos para generar nuestras propias condiciones de cambio social, de justicia social y de un mejor país. Lo dejo aquí por el momento. Muchas gracias. Y bueno, después entonces abordaremos el periodo de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias a Gilberto por su atinada participación. La fe se demuestra en la adhesión serena e inmutable a las ideas, en la convicción de que ellas solas se bastan para vencer cuando deben vencer. Los grandes creyentes han sido mártires, han caído resistiendo, no atacando. Ángel Ganivet. Bueno, en estos momentos nos encontramos esperando que la licenciada Karen Molina se incorpore a la sala, a menos que se haya incorporado con un nombre distinto. Profesor Raúl, la profesora Karen Molina se incorporó con un nombre diferente, que no la encuentro en la sala. No, hasta el momento no la hemos identificado. Ella sí, por razones laborales, explicaba que iba a tratar de incorporarse, por eso dejamos el espacio abierto, pero
En caso de que no pueda asistir, pues ya de antemano había dado sus importantes excusas. Perfecto, profesor. Entonces, siendo así, en la tumba de los mártires es donde crecen los laureles de Victoria. Ignacio Manuel Altamirano. Bueno, entonces procedemos a la fase de preguntas por parte de los participantes. Ya que este es un tema tan amplio, tan profundo y con tantas aristas que me imagino que muchos de los participantes tendrán inquietudes o preguntas a nuestros expositores. Por favor, entonces, utilizar la aplicación de levantar la mano para que el profesor Raúl le pueda abrir el micrófono. O que lo abran ellos directamente, no hay ningún problema. Ok. Sí. ¿Me permite, Clarisa? Claro que sí, profesor. Sí, porque quedé corto en mi exposición. Y lo que quería sí era abordar el presente, ¿no? La memoria histórica como un objeto historiográfico de estudio está en constante batalla. Señalaba que la memoria, de la perspectiva de la historia, es la presencia del pasado en el presente. Los hechos históricos se hacen presentes en el hoy. O sea, no podemos teletransportarnos al 64, ¿verdad? Para hacer historia o para vivir lo que ocurrió. Traemos, o sea, las colectividades traen el hecho histórico al presente. La memoria histórica es colectiva, no existe una memoria individual. Esa memoria colectiva es perteneciente o pertenece a los grupos sociales y significan y resignifican los hechos históricos a través del tiempo. De un mismo hecho histórico existen varias memorias, eso es importante que tengamos claridad. En ese sentido, ¿para qué nos interesa estudiar las memorias? O, por ejemplo, saber cómo los colectivos o las colectividades piensan el hecho del 9 de enero. Nos interesa porque es una fórmula de entender los procesos de dominación y resistencia que se dan en la sociedad. Gilberto señaló algo importante y que está en la discusión, que es el olvido. ¿Es el olvido de estos eventos trascendentales de nuestra historia normal o son procesos que algunos colectivos hegemónicos impulsan para el olvido? No podemos ignorar que igual que el recuerdo, los olvidos son instrumentados por el poder. Igualmente son fórmulas de resistencia. El hecho que desde Meduca se intente reducir las horas de historia, el hecho que se elimine la cátedra de Historia de las Relaciones de Panamá y Estados Unidos, el hecho que los espacios de recordación de esas epopeyas patrióticas no sean custodiadas o no se dé el valor, ¿es casual? Por eso repito, es fundamental este tipo de eventos, porque este tipo de eventos no solamente refuerza el colectivo y nuestra conciencia histórica, sino que mantiene viva la llama de aquellos que desinteresadamente saltaron la cerca. Y es verdad que hoy no hay cerca, tenemos unas mucho más grandes, como la cerca de la desigualdad, la cerca de la pobreza, la cerca de una crisis de educación y de salud pública y de corrupción rampante. Esas son las peores cercas que hoy tenemos y lamentablemente no nos unimos
con una sola bandera para derrotarlas. Y para terminar, en ese momento de la historia solamente antes salían con la bandera panameña. Tenemos que aprender a deponer intereses grupales e individuales y salir con la bandera panameña a derrumbar esas barreras que hoy día dejan sin futuro a nuestros hijos. Gracias, Clarisa. Me falta esa parte. Profesor Raúl. Profesora, encantadísima de que haya podido culminar todo lo que había planeado para el día de hoy. Y creo que quisiera reforzar lo que usted acaba de decir con un pensamiento. El tirano muere y su reino termina. El mártir muere y su reino comienza. Kierkegaard, lo siento, no puedo decir el nombre completo porque es finlandés o noruego, no sé leer esas letras. Profesor Raúl, entonces tiene usted la palabra en estos momentos. Me pareció que alguien de los presentes deseaba añadir algo, preguntar. Escuché una voz por ahí. Yo. Amado Cantoral, excelente. Hernán Leones tiene la mano levantada también. Ah, excelente. ¿Cuál de los dos primero? Amado Cantoral. Vamos allá. Sí, fíjense, compañero, escuchando las intervenciones, especialmente la de Gilberto, que nos habla del Tratado de Neutralidad, un tratado que finalmente, pues, no significa nada para nosotros, porque el poder y la fuerza de los Estados Unidos le permite intervenir en cualquier lugar del mundo como lo han hecho ya, ¿no? Lo que sí me interesa es que el profesor Raúl o Marulanda o Gilberto nos hablaran un poco de los acuerdos Salas-Baker que realmente sí le permiten a los Estados Unidos. Ya creo que tenemos una base en Darién y otras bases por ahí medio encubiertas, que nos conversaran un poco de eso, porque en mi opinión esos acuerdos de Salas-Baker sí colisionan frontalmente. Bueno, ya el Tratado de Torrijos-Carta ya no existe, nada más existe el de neutralidad, pero esos acuerdos Salas-Baker le permiten a los norteamericanos actuar libremente en nuestro espacio aéreos y en nuestras costas, totalmente como lo están haciendo, pues. Entonces, nadie, poca denuncia hay sobre ese caso, ¿verdad? No sé quién pudiera adelantarnos algo más sobre eso o conversarnos un poco sobre eso. Ahí termino, profesor. ¿Cómo no? Adelante, los expositores. Sí. Bueno, definitivamente que la dependencia a Estados Unidos se ha acrecentado sin duda después de la invasión a Panamá. 31 años de total sometimiento y una política exterior vergonzosa. Yo creo que... Dispare con todo, profesor. Es indecible que aquí Estados Unidos intervenga hasta decisiones de traer médicos extranjeros a este país o qué vacuna vamos a usar. Es indecible que un 20 de diciembre en los medios de comunicación salgan oficiales del Comando Sur entregando carpas de hospitales. Y precisamente el partido político que fue invadido y derrocado por las armas de ese ejército, que al final sabemos que son partidos liderizados por la burguesía antinacional, porque ni siquiera tienen un proyecto de desarrollo agropecuario, industrial siquiera. Panamá no es soberano ni siquiera en el dominio aéreo ni marítimo. Entonces es una vergüenza total. Trato de neutralidad que como ustedes saben,
es manejado por ellos mismos a costa de la propia seguridad de Panamá, ya que nos hace ser un objetivo militar de cualquier enemigo de Estados Unidos en cualquier parte del mundo. Entonces, yo no soy experto en estos acuerdos, yo sí creo que hay colegas de relaciones internacionales que le siguen más la pista, pero son un montón de acuerdos que se han inventado para no pasarlo por la Asamblea, que vulneran el interés de este país. Y sin duda, para eso fue la invasión. Aquí quien quiere ser presidente tiene que ir a Washington a pedir el favor y el beneplácito del gobierno de Estados Unidos. Por eso, insisto, aquí la revolución es educativa. Aquí las vallas y las cercas que hay que tumbar es de las desigualdades. La única herramienta de liberación que te es la educación. Y hacia allá todos tenemos que ir, que se invierte el 6% en educación, como dice la ley, no el 3.5% que al final nos condena a estar haciendo marchas para buscar presupuesto. Pongámonos de acuerdo. Vamos a luchar por una educación digna, de calidad, y que en 10, 15, 20 años se note que la población panameña ha sido impactada. Aquí hasta temas de la cultura han sido privatizados, compañeros. Díganme qué teatro, qué sala de arte hay en San Miguelito, qué museo hay en la ciudad de Panamá, si no son patronatos. O sea, patronato que es la renuncia del Estado a apostar por la cultura. Entonces, como decía Gilberto, nuestra independencia real para mí fue el 31 de diciembre del 99 que salió el último soldado oficialmente de este país, pero aquí tenemos 3, 4, 5 pequeñas bases estadounidenses avanzadas antidroga, que para mí son bases militares también. Entonces, tenemos que caminar hacia esa real soberanía que se traduce en desarrollo nacional, porque al final Estados Unidos busca sus intereses, no los intereses de más nadie. Muchas gracias, compañero, y espero que me haya acercado a su respuesta, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Continúa Hernán Leones y luego Mari Carmen Bullosa en el orden en que solicitaron la participación. Hernán Leones, no le escuchamos. Ábrele el micrófono. Es que no tiene la opción de micrófono. ¿Será que su computadora no tiene micrófono? Si no es así, entonces sigue Mari Carmen Bullosa en el orden de solicitud de participación. Profesor, ¿le puede abrir el micrófono a Mari Carmen Bullosa? Sí, estoy en eso, no sé qué sucede. Hola, es Bullosa. ¿Me escuchan? Puede abrir Estoy manejando sí, perfecto. a Panamá. Fíjate, ¿me escuchan? Bien. Bueno, Sí, son como correcto. varias preguntas. Ok, una, me gustaría saber, yo estoy en mis 40, pues digo, no, hay muchas cosas que desconozco de la historia y que, pues digo, tampoco los libros y el Ministerio de Educación, pienso yo que promueven, digamos, el conocer la historia real de las verdaderas relaciones entre Panamá y Estados Unidos. Pero me gustaría saber, por ejemplo, qué tipo de movimientos, gestas, me voy a hacer a un lado de la calle, hubieron, o sea, existieron en realidad previo a ese 9 de enero. Esa es una. Dos, ¿me escuchan? Sí, correcto. Sí, correcto, arquitecta. Otra, por lo menos, en los temas que tienen que ver con, igual, la historia. ¿Por qué, no sé, pregunto yo, la Universidad de Panamá, Ministerio de Educación, por qué no se promueve más el tema de la educación, digamos, a nivel escolar, primaria, secundaria, que sepamos, digamos, los panameños mucho más de nuestra historia real, ¿no? El 9 de enero, y qué sé yo, otros tantos el 20 de diciembre, muchos más eventos, digamos, de vuelta de nuestra historia que creo que muchos desconocemos, digamos, en detalle. Otra, entiendo yo que también el 9 de enero, y les hago este comentario, nosotros, vecinos acá en Colombia, teníamos a una pareja de gringos, y yo recuerdo que ellos comentaban que el 9 de enero hubo mucho vandalismo
y que para muchos de los gringos se metieron muchos ladrones panameños en áreas revertidas. Entonces, pienso yo que en un evento puede ocurrir de todo, pero también son cosas de la historia que pienso que si son ciertas o no, pues también se debería indagar e investigar. No sé si eso se ha realizado. Hay otra pregunta, pero ahora mismo no me acuerdo, así que lo dejo en esas tres. Muchísimas gracias. Los expositores, entonces, ¿cuál de los expositores desea responder estas preguntas? Sí, gracias. Mire, prometo que voy a ser sucinto, ¿no? Bueno, los antecedentes del 9 de enero, sin duda, se van a dar principalmente en la primera mitad del siglo XX, los años 40 y años 50, con la coincidencia de la fundación de la Universidad de Panamá en el 35. En el 47 ya vamos a tener una universidad no tan madura, pero ya con primeras generaciones de estudiantes, un instituto nacional ya con pantalones largos, ya había sido fundado en el 19, 18, me pueden corregir, y sin duda era un centro de gran debate, ¿no? y efervescencia patriótica. Tanto movimientos populares, pero también es importante que estemos claros que había sectores dominantes anticolonialistas, en el sentido de que veían sus intereses económicos frenados, ya que Estados Unidos, recordemos, poseía el máximo recurso natural de Panamá, que era su posición geográfica. Panamá no tiene petróleo ni grandes recursos minerales. Nuestro recurso natural es la posición geográfica y es la que toma Estados Unidos en el contexto de la separación de Colombia, casi idéntico a la intervención de la guerra hispano-cubana. Ya al final, casi cuando Cuba había ganado su independencia, se mete para final casi con algunas posesiones en Cuba, Puerto Rico y demás, ¿no? Entonces, definitivamente son antecedentes no solamente del movimiento popular y estudiantil, sino de sectores también de la élite que estaba inconforme a la situación. Miren, Meduca no tiene presupuesto. Las universidades no tienen presupuesto. La ley de educación habla de la inversión del 6% como mínimo en educación. Panamá invierte 3.3, 3.4%, que es para funcionamiento, que son cifras astronómicas de 1.600 millones, 1.700 millones me parece el presupuesto, pero que no es suficiente, es funcionamiento. Yo estudié en la UCR. La UCR tiene 45.000 estudiantes, 3.000 profesores. La Universidad de Panamá tiene 75.000 estudiantes, 70.000 estudiantes, 4.000 y tantos de profesores. La UCR tenía hace como 5 años un presupuesto de 450 millones de dólares anuales. La Universidad de Panamá tiene un presupuesto que no llega a los 250, 300 millones. Si un país no invierte en educación, no hay desarrollo humano. Pero eso es casual, o es un plan preconcebido para que la población no se eduque como tiene que educarse y no se forme. Aquí la élite no estudia en las universidades públicas. Los últimos presidentes todos se han graduado en la Universidad de Estados Unidos. Bueno, no sé si me escuchas o si me permites añadir algo. No sé si me dejas terminar, ya estoy terminando. Yo recuerdo haber tomado una maestría que es en didáctica de diseño curricular, y recuerdo que era una profesora cubana con pues todos los títulos del mundo, y ella nos comentaba que en realidad la educación es una manera, pues digo, ¿no? de controlar a las masas, al pueblo. O tú tienes un pueblo bruto o tienes un pueblo inteligente. Entonces, pues en efecto, pues digo, ¿no? Yo creo que ahí, pues digo, todos coincidimos en que pues nuestro Estado, independientemente del gobierno, pues digo, no quiera tener una población bruta, o sea, digo, a mi manera de ver las cosas, ¿no?
pienso yo, mi parecer. Y disculpa que Sí, la educación es libertad. La educación es libertad y definitivamente la incultura ayuda a que cada elección usted le dé una banderita a cada gente y la gente vaya a pasear banderas políticas por ahí y se olvide de sus problemas. El vandalismo, mire, en todo evento social de convulsión hay este tipo de expresiones. En guerras, en situaciones, es algo normal. Para la invasión a Panamá se dio un vandalismo. Inicialmente los supermercados. No podemos descalificar a la gente porque lo primero que uno hace en medio de catástrofe es tratar de buscar comida. Y ante la ausencia del Estado, obviamente que sí, hubo vandalismo. El 9 de enero hubo vandalismo. Hubo personas que murieron el 9 de enero en incendios. Creo que no fueron contabilizados como víctimas de los mártires. Igualmente, el 20 de diciembre sabemos que hay personas que murieron en almacenes electrocutados. Entonces, es parte de los eventos sociales y políticos, y no es que se oculten, sino que son casi naturales, ¿no? Por decirlo así, ante la confusión y la confrontación. Muchas gracias. Le agradecemos al profesor Gilberto nuevamente su participación y asimismo como a la profesora Bullosa por sus inquietudes. No veo que ningún otro participante haya alzado la mano. ¿Alguno más desea expresar alguna inquietud, algún comentario entre los participantes? Pueden abrir sus micrófonos. O el mismo Gilberto Solís, que no ha respondido a ninguna de las preguntas que se han hecho, quizá tenga alguna inquietud. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Gloriña Pinzón, soy egresada de la Universidad de Panamá y bueno, luego de escuchar todos los aportes que muy atinadamente han brindado los expositores, a los que han intervenido, yo quisiera, más que nada, a forma de pregunta, si es una inquietud que me surge o que me nace ahora, de cuál sería la opinión de ambos expositores, en el sentido de si nos remontamos en ese momento, en cuando en el 9 de enero sucedió lo que sucedió, ya la historia pues es historia, pero quisiera ver la opinión de ellos en cuanto en la actualidad a una comunidad estudiantil como la que tenemos actualmente. ¿Cuál sería el sentir de ustedes de cuál sería el actuar de los estudiantes si pudiesen manejar una situación como la que se manejó en ese entonces, o si estuviésemos como estudiantes capacitados, por llamarlo de alguna forma, para poder dar frente a la situación que en ese momento se dio? Sería mi inquietud. Sí, yo voy a responder. Es muy buena pregunta. Muy buena pregunta porque, miren, es importante que estemos claros que cada generación responde a su momento histórico. En 64 existía la urgencia de descolonizar al país. Estaba la humillación de esa imposición foránea y estaba esa rabia acumulada que va a explotar con una manifestación de unos cuantos estudiantes. Fíjense que el detonante, que fue la marcha de los institutores a la Escuela Superior de Balboa, no fue un evento masivo de 1.000, 10.000 personas. ¿Qué hubiera pasado si ellos logran izar la bandera pacíficamente en ese lugar y se retiran? Pero tenía que ocurrir lo que ocurrió, porque estaban dadas todas las condiciones. Ahora bien,
Aterrizamos en el 2021. ¿No tenemos problemas similares hoy? Claro que sí, tenemos problemas muy similares hoy. Y la contención de la rabia y la impotencia de la gente, como en ese momento. Estamos hablando de temas de corrupción, el sexto país más desigual del mundo, grave crisis sanitaria producto de un sistema público de salud raquítico que privilegia la actividad privada, un negocio de educación privada y personas hoy en un proceso de empobrecimiento, sectores medios profesionales entrando en la línea de pobreza. Eso es muy peligroso porque tenemos ejemplos en Chile hace pocos años, que por una manifestación de unos estudiantes colegiales, casi hay una revolución en Chile por el cansancio de la gente, por las políticas neoliberales, por el beneficio de los pocos sobre los muchos. Y efectivamente, podemos decir, y como historiador me atrevo a decir, que estamos en un momento tan similar como el 64, con una sociedad cada vez más cansada de la corrupción y de los problemas cada vez más evidentes a los cuales nos someten las élites políticas y económicas que ya no le importa con nada ni nadie. Además tienen los medios de comunicación a su favor. Eso es lo que podía responderle desde mi corazón. Gracias. Ok. Yo lo que puedo añadir desde el punto de vista de mi experiencia y de mi vivencia dentro del movimiento estudiantil en mi etapa de estudiante secundario en el Instituto Nacional, es que hay una diferencia diametralmente opuesta entre lo que pasó el 9 de enero y lo que está sucediendo el día de hoy con la juventud. Y esa diferencia trascendental es que en aquellos momentos los estudiantes estaban organizados en su respectiva federación de estudiantes, en su respectiva asociación de estudiantes y en sus respectivas directivas, asociaciones, dirigencias estudiantiles. Es decir, no eran estudiantes que estaban aislados, desorganizados, muy por el contrario, tenían una organización muy poderosa a nivel nacional. ¿Cuál es la diferencia con lo que ha estado pasando en la llamada época post-invasión? Es que hubo un plan sistemático de desintegrar toda organización o todo evento que tuviera como principio organizar a los estudiantes. Y como ejemplo le puedo decir que cuando yo estuve en el Instituto Nacional, siempre por la dinámica y la historia, la mística del instituto, siempre existían organizaciones estudiantiles. ¿Qué pasó? Llegó un gobierno ya en la época final de lo que era Martín Torrijos, empezando Martinelli, desintegraron completamente a todo aquel que simpatizaba o era parte de esas organizaciones estudiantiles. A mí, por ejemplo, me expulsaron del Instituto Nacional y yo me tuve que ir, digamos que exiliado a otro colegio, a otra provincia, precisamente porque hicieron un barrido. Éramos un peligro porque estábamos organizando y habían situaciones y eso le genera zozobra al poder económico, eso le genera zozobra al poder político y es mejor tener a una juventud lumpen, es mejor tener a una juventud pensando en la próxima rumba, es mejor tener a una juventud alienada que no está pensando en otra cosa que su yo, su hoy, su presente y no está pensando en nada más, que se caiga el país y que pase lo que tenga que pasar. Esa es la mentalidad de la élite y por eso han desintegrado todo lo que tiene que ver con la organización de los estudiantes para precisamente dominar a esa juventud que en la medida que se le brinde la oportunidad de organizarse puede hacer grandes transformaciones en este país. Eso es lo que le puedo decir desde mi experiencia y desde mi punto de vista. Gilberto, justamente en ese punto, como joven,
¿sientes tú que en la juventud se ha perdido ese sentimiento nacionalista que se les notaba que tenían los muchachos en el 64? Bueno, respondiendo a lo que dice, yo diría que no es que se ha perdido, es que nos están llevando precisamente a ese camino del olvido, como lo decía el profesor Marulanda, del olvido, para que precisamente no podamos accionar o no podamos canalizar las frustraciones, los eventos sociales que se están dando, y por eso vemos siempre a un grupo de estudiantes y vemos siempre tal vez mira, ahí está fulano, como decimos en buen panameño, los mismos de siempre, que de una u otra manera se resisten a que aquí en este país se diga que la juventud no sirve, que aquí en este país se menosprecia la juventud, y siempre se dice, no, pero es que en mis tiempos era mejor. Claro, pero es que en tus tiempos también habían profesores que incentivaban a los estudiantes, existían profesores que daban seguimiento a los estudiantes, habían profesores que salían con sus estudiantes a manifestarse, había profesores que salían con sus estudiantes a las marchas, es decir, incentivaban ese pensamiento crítico. La pregunta es, ¿eso está pasando hoy? ¿O qué es lo que está pasando? ¿En qué estamos fallando? Porque sería muy fácil echarle la culpa a la juventud, pero ¿qué vemos en la televisión? ¿O cuál es el sentido común de lo que nuestra sociedad le dice a un joven lo que tiene que ser? Tú tienes que ser esto, tienes que ir por aquí, no te metas en eso, ese no es tu problema, dedícate a esto, haz lo otro. Entonces, el que de una u otra manera se involucra está metido en un millón de riesgos, de situaciones, y por eso muchos estudiantes, tal vez muchos jóvenes, no se involucran. Pero yo estoy convencido de que en la medida que se pueda rescatar el aspecto organizacional de los jóvenes, tanto en los colegios como en las universidades, eso debe y va a cambiar. No tengo ninguna duda de eso. Muchísimas gracias por sus acotaciones. Y en ese sentido, sumando a esa postura de Gilberto, tengo que citar a Máximo Taparelli. Para un gobierno injusto, el mártir es el más nocivo de los rebeldes. Profesor, tiene usted el micrófono. Muchas gracias. Efectivamente, puede escuchar estas dos intervenciones de estos jóvenes distinguidos universitarios. Queremos agradecer la participación de todos y de todas. Y a diferencia de otras ocasiones, hemos tenido participación aquí de Veraguas. Por ahí vi a la profesora Elia González, que hoy es profesora de Sociología. Fue mi estudiante en Humanidades. Igualmente tenemos presencia de Bocas del Toro. Y esa es la tarea de la Universidad de Panamá, convertirse en el centro del debate, hacer uso de los recursos con que hoy contamos. Pero el recurso más importante es el recurso humano. Y lo tenemos. Si hay un lugar, si hay una institución donde tenemos los especialistas de todas las áreas del conocimiento, es la Universidad de Panamá. Y si mañana quisiéramos construir, transformar un laboratorio de lengua, sin lugar a duda la Universidad de Panamá lo puede hacer con facilidad, porque vienen egresados de diversos países del mundo hablando esos idiomas, esas lenguas. ¿Eso qué significa? Que tenemos un recurso sumamente valioso, el recurso humano. Y la labor de la Defensoría es colaborar en ese sentido para aprovechar ese recurso humano y ponerlo a disposición de la sociedad panameña. Definitivamente el 9 de enero es una fecha sumamente importante. Hay un antes y hay un después de ese 9 de enero. ¿Qué pasó antes del 9 de enero? Ya lo comentaron los expositores. Se dieron una serie de situaciones, ¿verdad? La creación de la Federación de Estudiantes de Panamá en la década del 40, del Frente Patriótico de la Juventud, el rechazo al Tratado Filo-Jai, la Constituyente como un fenómeno nacional, la nueva Constitución creada
en esas nuevas condiciones posterior a la finalización de la Segunda Guerra Mundial y la derrota del fascismo, ¿verdad? Todo eso influye definitivamente en la formación de nuestros jóvenes, en la formación de nuestros docentes, de nuestros educadores. ¿Qué ha pasado después del 9 de enero? Bueno, se han dado muchas cosas. Como ya se recordó, se dio un golpe de Estado el 11 de octubre de 1968. Se da inicio a las conversaciones para un nuevo tratado. Como panameño jamás podré olvidar la reunión en Panamá del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Primera vez que ese Consejo de Seguridad, el máximo organismo a nivel mundial de los estados, la ONU, se reunía fuera de Estados Unidos, su sede, Panamá, un país sumamente pequeño. Y en ese Consejo de Seguridad, el tema central era uno: el ejercicio de la soberanía de Panamá en todo el territorio nacional, incluyendo la zona del canal. Fíjense el paso gigantesco que se da. Agredida salvajemente por Estados Unidos 9 de enero de 1964, un país pequeño, débil, sin ejército, es capaz de desarrollar a través de la diplomacia iniciativas tan brillantes que permiten que el Consejo de Seguridad se reúna en Panamá, llevando como tema central el reconocimiento de la soberanía de Panamá en todo el territorio nacional. Eso era un sueño, eso era un mito, algo imposible, pero que se hizo realidad. Ese hecho histórico, poco conocido en Panamá, merece mayor relevancia. ¿Por qué esto es importante? Porque recordamos los discursos históricos del canciller de la dignidad, Raúl Roa, cuando denunciaba ante el mundo, ya no es la voz de un panameño, la voz de un latinoamericano, cuál era la situación real, porque resulta que Cuba y Panamá tienen parte de la historia un poco parecida, ¿verdad? Acá se nos impuso un tratado, a ellos se les impuso la enmienda Platt, que a la final permite que Estados Unidos hoy, todavía hoy, tenga una base militar de Estados Unidos en territorio cubano, a pesar de todo lo que se ha dado. Y nosotros teníamos bases militares a perpetuidad según el tratado, que como se denunció jamás es permitido por el derecho internacional una cláusula de esa característica. El mundo vetó a Estados Unidos cuando logramos 13 votos a favor de Panamá, una abstención de Inglaterra, lógico, madre patria de Estados Unidos, y el veto de Estados Unidos. Ese veto, ¿verdad?, impidió que la ONU, su Consejo de Seguridad, lograse aprobar, ¿verdad?, esa resolución a favor de Panamá. Pero lo importante de esto es que el mundo reconoce a través de los 13 miembros del Consejo de Seguridad que Panamá tenía la razón. Eso demuestra entonces que cuando hay vocación, cuando hay interés, y aquí la clave es el interés, la voluntad de hacer las cosas, es posible lograr lo que en esos momentos logró Panamá. A partir de entonces se desarrolla una fuerte diplomacia a nivel internacional. Panamá encabezó el movimiento de los no alineados en un momento dado, ¿verdad? País pequeño pero sumamente importante en ese grupo de no alineados. Una política sumamente interesante. Recordemos el apoyo de Panamá al movimiento de liberación en Centroamérica, al Frente Farabundo Martí, al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Panamá es el primer estado que reconoce a nivel internacional al gobierno de reconstrucción nacional de Nicaragua, que tenía como sede Costa Rica. Hoy es todo lo contrario. No olvidemos que aquí se le declaró la guerra a ISIS, ¿verdad?, siendo el único país de América Latina sin tener ejército que se sumó a ese grupo de estados, de esa coalición guerrerista, poniendo en peligro la seguridad de todos los que habitamos el país. Recuérdense que con facilidad un presidente de Panamá se va a Japón, hay un conflicto entre Japón y China
por una isla, hay una disputa histórica y llega el presidente de Panamá, el señor Martinelli, y sin preguntar nada, sencillamente dice, esta isla es de Japón y se acabó la discusión. Lógicamente, eso desmerita, denigra la diplomacia y las posturas nacionalistas panameñas. Cuando nos vamos, ¿verdad?, al Grupo de Lima. El Grupo de Lima ya no existe. Su nombre lo dice, de Lima, de Perú, y ustedes han visto la serie de situaciones que se han dado en estos últimos días en Perú. 3 presidentes salieron en la misma semana. Entonces, ese grupo fue creado para acabar con la dictadura que hay en Venezuela y devolverle la democracia, y Panamá es parte de ese grupo. Y la pregunta es, ¿Panamá es democrático? ¿Panamá acaso respeta la Constitución y los derechos humanos? Aquí con frecuencia llegan altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos a decirnos con quién debemos hablar y con quién no podemos hablar, de qué debemos hablar. Ahora, con gran esfuerzo llegan los médicos cubanos, no lo dejan actuar. Mientras tanto, están subiendo las cifras de enfermos y de muertos. Pero hay que pedirle permiso a Estados Unidos para que esos médicos puedan ejercer a plenitud todo su conocimiento y su experiencia para salvar la vida de panameños. Fíjense hasta dónde hemos llegado, la famosa vacuna. Hay que pedirle permiso a Estados Unidos. Rusia tiene vacuna, Cuba tiene vacuna, la República Popular de China tiene vacuna, pero tenemos que tener el permiso de Estados Unidos. Es trágico y es lamentable que este 9 de enero, ¿verdad?, fecha histórica que jamás podemos olvidar, nos tome en estas condiciones. El Tratado de Neutralidad existe de manera formal y hay que hacer el esfuerzo, porque es parte de la lucha, la vía legal y diplomática, pero también es política, de que se respete ese Tratado de Neutralidad, sabiendo de que Estados Unidos no lo va a hacer. Pero acuérdense algo, ustedes y yo vivimos nada más hace 2 días algo inédito en Estados Unidos. Jamás se había visto. Entonces el mundo está cambiando. El mundo de hoy no es el de ayer. Ellos podían hacer y deshacer. ¿Por qué no han invadido a Irán? Pregúntense, ¿por qué no han invadido a Venezuela? Pero sí nos invadieron a nosotros. Entonces, lo que está sucediendo en Estados Unidos es un mensaje profundo para el mundo. El modelo neoliberal ha fracasado y ellos como hegemonía también se están debilitando cada día más. Lo que nos corresponde a nosotros es esto que estamos haciendo. Fíjense, si mal no recuerdo, en 1978, ¿verdad?, se convocó una gran marcha, entre ellos líderes educadores. ¿Para qué convocaron esa marcha? Para acabar con la reforma educativa. Excelente. Acabaron con la reforma educativa porque era comunista, porque sus asesores venían de Cuba. Falso. Eran panameños. Pero ¿qué sucedió? Se logró, derogaron la reforma educativa. ¿Y hoy qué tenemos en materia de educación? No tenemos nada. No tenemos nada. Por eso que cuando ustedes insisten en la educación, nosotros coincidimos que esa es la vía fundamental en estos momentos. Pero para ello hay que tener recursos. Pero más que recursos, voluntad. Usted pone un buen ministro de educación, de un buen gobierno, y todas estas deficiencias se superan porque se tiene la voluntad de trabajar para el pueblo. Después de la invasión, todos los gobiernos neoliberales han demostrado que no les interesa con los derechos y las necesidades del pueblo, que solamente le interesa es el capital, acumular capital, seguir la explotación de los recursos naturales para beneficio de ellos. ¿Cuánto es la deuda externa de Panamá en estos momentos? ¿Y qué nos toca a nosotros? Cuarentena, sí, viva la cuarentena, pero con hambre. ¿Y el que tiene hambre qué va a hacer en estos días de encierro? Entonces, los medicamentos, porque en muchos de nuestros hogares hay gente enferma. ¿Con qué se le va a comprar los medicamentos? Entonces, esos elementos hay que considerarlos. Tiene que darse una cuarentena efectivamente bien organizada. La pandemia tiene que ser
enfrentada científicamente por gente seria que quiera este país y que realmente se interese y se preocupe por los derechos del pueblo. Mientras tengamos gobiernos neoliberales, no lo vamos a lograr. Hoy nos toca resistir, hoy nos toca seguir luchando, cuidándonos, pero también organizándonos. La Defensoría de los Universitarios, como parte de la Universidad de Panamá, les agradece a ustedes su atención extraordinaria, su interés, y solamente le pedimos que nos ayuden a mantener viva la historia de nuestro país. No podemos permitir que se olvide una fecha tan importante como el 9 de enero. No podemos permitir que se olvide el 20 de diciembre y una meta importante para nuestro país. El 20 de diciembre tiene que ser declarado oficialmente Día de Duelo Nacional no laborable, porque ese es un verdadero día de duelo nacional, no laborable, con homenaje y recuerdo y respeto a nuestros mártires. Así es que la Defensoría los invita para que a futuro nos acompañen con otros conversatorios, ¿verdad?, sobre estos y otros temas de carácter nacional, internacional, universitario. De nuestra parte, muchas gracias y muy agradecido. Hasta luego.